Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotto. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la presencia de las señoras ministras. Señor presidente, como es de conocimiento de todos ustedes, la región de Tarapacá ha sufrido 2 terremotos en menos de 24 horas los días 1 y 2 de abril de este año. Ello sin duda ha causado graves daños en la vida de miles de chilenos que viven en la región, afectando sus viviendas, su conectividad y el debido abastecimiento de agua potable y electricidad en los primeros días. Del mismo modo, existe un gran número de personas que necesitan ayuda en materia de alimentos, medicamentos, ropa de abrigo. Pero por sobre todas las cosas, han recibido el gran golpe anímico y psicológico que significa perder todo y comenzar desde cero, luego de años de sacrificio familiar. Por todo esto es que resulta indispensable que el gobierno genere las condiciones para que esos miles de chilenos que hacen patria en nuestro norte grande hoy comiencen a retomar su vida normal, lo cual hasta hoy ha sido imposible. Aprovechando la presencia de las señoras ministras, quisiera volver a plantear algunos temas que ya señalé en la hora de incidentes en la sala, pero además complementar con lo ocurrido en la región que represento hasta el día de hoy. Sin duda que hay 2 situaciones igualmente urgentes como país debemos abordar. Primero, y en el cortísimo plazo, encontrar una solución a la precariedad que viven las familias que se encuentran viviendo en carpas o a la intemperie por temor a regresar a sus viviendas. Y en segundo lugar, y en el más breve plazo, el gran tema que implica la reconstrucción. Respecto al primer punto, debo decirle al gobierno que no basta que la ayuda llegue, sino que es fundamental que éste llegue oportunamente. Las familias de la región de Tarapacá no pueden seguir esperando. Yo mismo, señor presidente, en representación de esos miles de tarapaqueños, he exigido respuestas a la autoridad y estas no han llegado. Hemos solicitado al intendente que nos informe el catastro de las personas afectadas, con cuánta ayuda cuenta la región de Tarapacá, qué ayuda ya se ha distribuido, a quién y en qué fecha. Y si fue efectivo que toda la ayuda, tanto de gobierno como de privados, se acopió en zonas de inundabilidad, pese a que existían designado previamente zonas de acopio en lugares seguros. Además, solicitamos que se oficiara a la señora ministra de Salud para que informara por qué, estando el hospital de Iquique afectado en su infraestructura en cerca de un 30%, incluyendo los pabellones, no se había instalado un hospital de campaña del ejército o de otra institución para paliar ese déficit, lo cual resulta del todo inaceptable. En este punto, señor presidente, quisiera señalar que me he enterado por los medios de prensa que dicho hospital de campaña se instalará en la región por 3 meses. Y digo, señor presidente, que me he enterado por los medios de comunicación, pues a este diputado el gobierno regional no le ha informado nada y ni siquiera ha sido convocado a las diversas reuniones que ha mantenido el Ejecutivo sobre el tema materia de esta sesión. Todo esto, no obstante que la catástrofe que ha vivido nuestra región debiera ser tratada como un tema de Estado, incluyendo no solo al oficialismo, sino que también a la oposición y a todo quien constituye un aporte para la solución de miles de familias. Aprovechando la oportunidad para solicitarle al gobierno, por su intermedio, señor presidente, que el Servicio de Salud de Iquique responda en tiempo y forma las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República para dar el vamos a la construcción del nuevo hospital de Alto Hospicio. Contar con un nuevo hospital en esta región antes era necesario, hoy día es urgente. Por todo esto, señor presidente, es que por su intermedio quisiera solicitarle al señor ministro que pueda instruir a quien corresponda para que se contesten los oficios señalados a la brevedad y con el sentido de urgencia que esto requiere. En cuanto al segundo punto, esto es respecto de cómo será el proceso de reconstrucción de la región de Tarapacá, también he solicitado a diversas autoridades de gobierno información fundamental, la cual a la fecha no me ha sido enviada. En primer lugar, oficiamos a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo para que informara el catastro de las viviendas con subsidio afectadas con daños estructurales y menores y cómo y en qué plazo serán solucionadas.
entrega de subsidios y los plazos de reconstrucción. Debo añadir que a 21 días de ocurrido el terremoto no es posible que aún no existan catastros claros o existiendo, no han sido entregados de manera formal a todas las autoridades de la región, lo cual es del todo irregular. También se le solicitó a la ministra que en caso de que se haga entrega de subsidios de arriendo mientras se reconstruyen las viviendas afectadas con daño estructural y que se han declarado inhabitables, nos informe cuál es el monto del subsidio de arriendo y si para determinar su monto se va a tener en consideración los valores de arriendo de la región, los cuales son más elevados que en otros lugares del país, sobre todo en las ciudades de Iquique y de Alto Hospicio. Se consultó además a la ministra qué va a pasar y cómo se va a tratar aquellos casos de viviendas afectadas estructuralmente, que han sido levantadas por sus propios dueños y que en muchos casos solo partieron con la entrega de una caseta sanitaria. ¿Cómo se va a ayudar a aquellas personas de clase media, baja o emergente, que sus casas o departamentos han sido dañados, estructuralmente quedando inhabilitadas y que no tienen recursos para reconstruir ni para arrendar otro lugar donde vivir y que hoy están viviendo en carpas afuera de sus casas? Que nos informara respecto del catastro de los muros de contención destruidos y su plazo de reconstrucción. Y finalmente le consultamos a la ministra cuál será la política pública para evitar la generación de nuevos campamentos en la región frente a la situación habitacional que estamos viviendo. ¿Cuál fue la respuesta a nuestras interrogantes? Ninguna, señor presidente. Luego se ofició al señor ministro de Obras Públicas para que nos informara un catastro de infraestructura, la situación sanitaria de la región, la situación del puerto de Iquique, el plan y los plazos para recuperarlo, a fin de evitar perjuicios a trabajadores portuarios, cargadores y trabajadores de la zona franca que dependen directamente de la actividad portuaria o la venta final de estos productos. Plan, plazo y recursos para recuperar la ruta entre Iquique y Alto Hospicio, que está gravemente afectada y que es la única vía para comunicar ambas ciudades. Pues, señor presidente, por su intermedio, a la fecha, aún no se retiran los primeros escombros que están obstruyendo dicha vía. La respuesta fue la misma: el silencio absoluto y reiterado de todas y cada una de las autoridades. Es por todo esto que solicito al señor ministro del Interior, por su intermedio, señor presidente, que dé a conocer la información solicitada, pues no es a este diputado a quien no se le ha entregado la información, sino que es a las familias de la región de Tarapacá y que actualmente duermen en la intemperie, a quienes hoy se le tiene la más absoluta incertidumbre respecto a las políticas que va a llevar a cabo este gobierno en la materia. Quisiera pedirle por su intermedio, presidente, al señor ministro que también me aclare la situación legal de la restricción vehicular que se ha decretado en la ruta entre Iquique y Alto Hospicio a contar del día de ayer, 21 de abril. Pues si bien es una medida que puede ayudar, tengo respecto de ella las siguientes dudas. La legalidad de la medida, en cuanto tengo entendido que ella solo puede tomarse por razones medioambientales, tal vez, y quisiera me lo aclarara el señor ministro, a través suyo, presidente, el estado de catástrofe decretado lo permite, y si ese fuera el caso, ¿qué pasará cuando se levante este estado, toda vez que la reconstrucción de dicho camino sin duda tomará más tiempo? En segundo lugar, señor presidente, quisiera consultar por su intermedio al ministro si se ha instruido al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y a la seremía respectiva para preocuparse de que exista un servicio expedito de locomoción colectiva, el cual permite trasladar desde Iquique y Alto Hospicio y viceversa a toda la gente que por trabajo, estudios, salud u otra razón requiere desplazarse diariamente entre una y otra comuna, como lo hacen miles de iquiqueños y hospicianos habitualmente, y que dichos traslados sean en el tiempo más corto posible, toda vez que hoy, dado el estado de la ruta, un traslado entre ambas comunas, que antes se hacía en 20 minutos, hoy se está demorando alrededor de 1 hora y media a 2 horas. Lo cual constituye claramente una merma importantísima en la calidad de vida de las familias tarapaqueñas. En virtud de lo mismo, quisiera, señor presidente, plantearle al señor ministro del Interior que se vea la situación de la locomoción colectiva
y la posibilidad de aumentar su subsidio, toda vez que la demora existente en dicho tramo hace que hoy puedan hacer un número de vueltas bastante inferior a lo habitual, lo cual obviamente perjudica en sus ingresos a los trabajadores, choferes de la locomoción colectiva que cortan por boleto. Respecto de otros temas relacionados, y aprovechando la comparecencia de la ministra general de la Presidencia, ¿por qué se ha tomado la decisión de desechar el proyecto que impulsa crear un nuevo sistema de emergencia, actualmente en segundo trámite en el Senado, y solicitar a la señora ministra explique con claridad las razones y aspectos que no le parecen apropiadas del proyecto y por qué no se continúa impulsándolo? Quisiera, presidente, entregar por su intermedio al señor ministro una serie de medidas que propongo para que se estudien si se pueden aplicar por el bien de nuestra gente, las cuales enunciaré, y también entregar una copia al señor ministro del Interior. Hago presente que muchas de estas medidas ya se aplicaron con éxito en otra de las catástrofes que afectó a mi región, como fue el aluvión que ocurrió en las quebradas de Camiña y de Huara. En materia de vivienda, subsidios de reconstrucción con un plazo máximo de otorgamiento de 60 días. La reconstrucción misma de las viviendas debiese comenzar al día siguiente de la entrada del subsidio. No olvidar que se declaró zona de catástrofe, por lo tanto los procedimientos habituales de adjudicación pueden ser reemplazados por un trato directo. Crédito blando del Banco Estado a familias con casas declaradas inhabitables sin subsidio. Subsidio de arriendo, de acuerdo al precio de mercado, a las familias cuyas viviendas fueron declaradas como inhabitables, sean estas declaradas irreparables como posibles de reparar. Bono de materiales de construcción para aquellas familias cuyas viviendas presentan daños menores, pero que están en condiciones de ser habitadas y reparadas. Y en caso de vivienda de emergencia, crearlas en lugares cercanos a las actuales viviendas, demarcándolas claramente para así evitar la formación de nuevos campamentos y habilitarlos lógicamente con los servicios básicos de agua y electricidad, proponiendo que solicitar la ayuda de las Fuerzas Armadas para el proceso de su instalación. En materia de infraestructura, limpiar a la brevedad los escombros de la Ruta 16 y comenzar por tramos la reparación de la misma. Ver la viabilidad que las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Obras Públicas habiliten un camino para vehículos livianos hacia Alto Hospicio, utilizando una actual huella ferroviaria. Que se otorguen fondos para programas de mejoramiento urbano de emergencia a todos los municipios afectados, tanto para la contratación de maquinaria como de mano de obra para la limpieza de escombros, privilegiando la contratación de aquellas familias afectadas sin una fuente laboral. La reactivación económica. ¿Por qué no crear un capital semilla especial para las comunas afectadas por el terremoto? ¿Por qué no a través de la Corfo aumentar los fondos del DFL15 para poder financiar más proyectos en la región? Una campaña a nivel nacional del Ministerio de Turismo para promover las visitas a Tarapacá. Todo lo interior destinado a incentivar la reactivación económica. Evitemos ahora un terremoto económico. Que el gobierno central mediante privados con la finalidad de que exista una postergación el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios de 60 a 90 días y se pueda prorrogar el plazo para que las familias informen los daños o siniestros en sus viviendas para efectos de la aplicación de los seguros comprometidos. Un bono mensual a los trabajadores portuarios que han visto afectados sus remuneraciones y que hoy no tienen ingreso por los daños producidos en el puerto. Y finalmente, presidente, por su intermedio, quisiera pedir al señor ministro que instruya a la intendente de la región de Tarapacá, al señor delegado presidencial, a los seremis y a los directores, que tengan a bien cumplir con las normas protocolares, las cuales han hecho obligatorias la propia Contraloría General de la República, e invitar a este diputado a las reuniones y actividades que se realicen sobre la materia, para sin duda poder aportar, pero también para poder efectuar correctamente y teniendo siempre como única finalidad el bienestar de nuestra gente, mi función fiscalizadora. Señor presidente, ya culminando mi intervención, quisiera plantearle que considero poco apropiado la designación de un delegado presidencial para el terremoto,
pues tenemos ejemplos poco felices en esta materia, y el más claro es lo ocurrido en el año 2005 en Guaria y el año 2007 en el terremoto de Tocopilla, donde poco se avanzó y hasta hoy todavía quedan en dicha localidad consecuencias de dicho sismo sin solucionar. Señor presidente, estas designaciones en nada ayudan a la descentralización de nuestras regiones, por el contrario, aumentan el centralismo y debilitan la figura del intendente regional, quien debiera ser quien lidere no solo la emergencia, sino que también el proceso de reconstrucción. Pero además, señor presidente, aquí no basta con nombrar a una persona, sino que también deben otorgársele las facultades que le permitan ejercer su cargo con propiedad. Y sobre eso aún no tenemos ninguna claridad, por lo que esperamos que el Gobierno nos informe cómo y de qué manera el delegado presidencial va a hacerse responsable de la situación de emergencia que estamos viviendo en Iquique. Pues no necesitamos meras señales comunicacionales, sino que Tarapacá merece medidas efectivas ahora. Para terminar, señor presidente, quisiera por su intermedio reiterar mi preocupación por el proceso de reconstrucción, que desde mi punto de vista tiene ya plazos vencidos. Los habitantes necesitan saber con urgencia cuál es este plan de reconstrucción, cuáles son sus plazos, metas y objetivos, cómo vamos a recuperar la región para que pueda seguir por la senda del desarrollo en que venía. Quiero señalar que el domingo pasado me reuní con el delegado presidencial, quien señaló que recién el día de mañana miércoles presentaría una primera propuesta de plan de reconstrucción a la presidenta Bachelet. Pero yo me pregunto, señor presidente, ¿cómo va a haber un plan de reconstrucción si todavía existen viviendas y vecinos sin catastrar? Lo cual puedo asegurar sin temor a equivocarme, pues hasta el domingo recién pasado he estado recorriendo las localidades afectadas y los propios vecinos me han manifestado que muchos de sus poblaciones todavía no han recibido la visita de alguna autoridad de gobierno para revisar sus casas o departamentos. Señor presidente, no es posible que esta situación, a 22 días, 3 semanas de ocurrido el terremoto en Tarapacá, y donde hay un sinnúmero de personas viviendo en carpas en la calle, no se haya levantado ninguna, señor presidente, Mediagua, ni en Iquique, ni en Alto Hospicio. Y precisamente aquí me quiero detener un momento, señor presidente, pues celebro que se haya podido entregar un bono de 1 millón de pesos para ayudar a las personas que están sufriendo acá en Valparaíso. Pero lo que no podemos permitir es que el Gobierno se olvide que también en Tarapacá hay personas que están sufriendo y necesitan apoyo urgente del Estado para poder salir adelante. Por lo que le digo fuerte y claro, señor presidente, en Chile no podemos aceptar que existan damnificados de primera y otros de segunda categoría, de primera y segunda clase. Los habitantes de la región de Tarapacá también son chilenos. Por eso, señor presidente, y por su intermedio, llamamos al Gobierno a terminar con la postergación en que han quedado las familias afectadas por los sismos de comienzos de abril. Y no solo que haya una pronta asignación de recursos para enfrentar la emergencia, sino también respuestas concretas sobre cómo se desarrollará el plan de reconstrucción de nuestra región, cuánto dinero se va a invertir y cuáles son los plazos involucrados. Pues no podemos permitir que Iquique y Alto Hospicio se transformen en un nuevo Tocopilla, señor presidente. He dicho. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor diputado don Renzo Trisotti. Le damos la bienvenida.